Ok, vamos a orar. Leemos nuestra Biblia junto. Dios Padre, te damos gracias por este día, por tu gran bondad con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por el regalo que tú nos das de la música, de poder cantar, de poder alabarte. Nosotros sabemos que eso es algo que hacemos por ti, para ti, es algo que tú recibes de nosotros, nuestra alabanza a ti, y a la vez en tu gracia tú nos ayudas a sentir la cercanía contigo. Nos haces sentir tu presencia cuando te cantamos, y por eso te agradecemos. Y ahora, Dios, al abrir tu palabra, no lo hacemos sin apoyarnos en tu promesa, que tu palabra es viva y poderosa. No las palabras que yo digo, las palabras que leemos en tu palabra. Entonces, hoy al leer, te pedimos que tú nos hables en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, estamos hablando de raíces profundas en Dios, y empezamos la serie con la pregunta: ¿de dónde vienen los problemas en la vida cristiana? ¿De dónde vienen el dejar a Dios? Personas que lo dejan, de no sentir su presencia, aun cuando lo seguimos fielmente. Del problema del pecado, cuando el pecado nos atrapa. ¿De dónde vienen todos esos problemas y más en la vida cristiana? Y todas las dificultades en la vida cristiana viene de tener raíces superficiales, como un árbol que no tiene nada de raíces en Dios, en el Evangelio, en su familia, en su misión. Y el plan de Dios para sus hijos es que desarrollen raíces profundas en Él. Es más de que seamos buenas personas y lleguemos los domingos y que nos llamemos cristianos, es que tengamos raíces profundas en Él. Colosenses 2, verso 6. Y eso vamos a leer cada semana de esa serie. Dice: por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él firmemente, y esa es nuestra palabra, arraigados, edificados en Él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, en esa serie estamos viendo cómo desarrollar raíces profundas. ¿Y cómo crecen las raíces? Las raíces requieren mucho tiempo en un buen ambiente. Y para nosotros es igual. Para nosotros estamos viendo los elementos necesarios de nuestro ambiente en que pueden crecer nuestras raíces en Dios. Son disciplinas, son hábitos, son formas de ser que, si la practicamos diariamente, hacen crecer nuestras raíces. Nos construyen, nos maduran, como dice el texto que leímos, nos edifican en la imagen de Cristo. Y el primer hábito que vimos la semana pasada, ¿la recuerdan? Para desarrollar raíces profundas tenemos que pasar tiempo con Dios por escuchar su voz, su palabra. Tenemos que leer la Biblia todos los días si vamos a tener raíces profundas. Entonces, una pregunta, no me la tiene que contestar en voz alta. Mejor sería que no la contestara en voz alta, si no todos hablaríamos. No es tiempo de confesar ni de jactarnos. Pero ¿cómo te fue en esta semana con la Biblia? ¿Cómo te fue en tu tiempo con Dios a diario? ¿Cómo te fue? ¿Pudiste pasar más tiempo en esta semana leyendo la Biblia que en la semana pasada? Esa es la meta. La meta no es necesariamente leer todos los días 5 veces al día, aunque eso sería magnífico. La meta es más hoy que ayer, más la próxima semana que la semana pasada. Seguimos con eso. Ahora, pasar tiempo con Dios desarrolla las raíces profundas, y pasar tiempo con Dios es escuchar. Eso vimos la semana pasada. También es hablar. Una conversación tiene 2 vías. Igual que escuchar a Dios, hablamos con Dios. Eso crea raíces profundas. Cuando yo abro mi boca, y no tiene que ser algo audible, puede ser en mi mente, en mi corazón, hablar con Dios, pero cuando yo digo palabras a Dios, ese es el otro lado de la moneda de escuchar a Dios. Juntos, escuchar a Dios en su palabra, después hablar con Dios, juntos componen la comunicación que crea una relación profunda. Una relación profunda igual a raíces profundas. Ahora, yo creo que muchas veces nos cuesta echar raíces profundas porque tendemos a poner la oración en cajas, en tiempos, en momentos de que yo oro antes de comer, o yo oro antes de empezar el día. Yo digo gracias Dios por un nuevo día antes de empezar mi día. Al empezar mi día,
Sería imposible hacerlo antes de empezar el día, estaría dormido. Pero al empezar mi día digo, gracias Dios por un nuevo día. Es cuando oro. Yo oro aquí, antes de dormir, o cuando me despierto, o antes de comer. Cuando voy a la iglesia, oro. Momentos específicos cuando oramos. Y nuestra realidad es que no pasamos tanto tiempo hablando con Dios. Lo hacemos en algunos momentos precisos y tenemos buena disciplina, pero no siempre. Ahora, Dios quiere. ¿Qué quiere Dios? Él quiere que estemos en comunicación constantemente con Él. Mira 1 Tesalonicenses 5, 17. Oren, ¿qué dice? Sin cesar. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo haríamos eso? Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video. Sin pensar en qué significa o cómo lo haríamos, por lo menos podemos conseguir de ese texto que Dios quiere que siempre estemos hablando con Él. Oren sin cesar, háblame siempre, dice Dios. Y para tener una idea, antes siempre me costaba imaginar cómo sería hablar con Dios constantemente, sin cesar, hasta que salieron los teléfonos en la mano de todos. Y después aprendimos cómo hablar con alguien constantemente, siempre en el texto, siempre en el texto. Yo, gracias a Dios, no sé por descuido o por qué me he librado de eso, pero en un tiempo en mi vida, y lo veo en otros, siempre en el texto, siempre en el texto. Eso es hablar sin cesar. Y yo digo, eso es algo de lo que Dios quiere de nosotros, de hablar siempre con Él, hablar sin cesar. Los salmos de David, otro ejemplo, un gran ejemplo de oraciones, son cantos de alabanza, son oraciones a Dios y describen cómo Él oraba, cómo Él hablaba con Dios. El Salmo 63, verso 6, por ejemplo, dice, cuando su lecho, cuando está acostado en su cama, cuando mi lecho, me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. No sé si le daba insomnio, no sé si se despertaba de repente, pero dice, cuando estoy acostado y no estoy dormido, no solo estoy viendo tele, bueno, él ni miraba tele, ¿verdad? Pero no solo estoy viendo tele, estoy hablando con Dios, estoy hablando contigo, estoy meditando en ti, estoy pensando en ti. Tenemos el ejemplo más adelante en la palabra de Dios, el ejemplo de Jesús. Y si hubiera un hombre que uno diría no necesito orar, es aquel a quien nosotros dirigimos nuestras oraciones. Nosotros oramos a Él. Uno diría, Él no tendría necesidad de hablar con Dios porque Él es Dios. Pero mira lo que Jesús hacía durante su tiempo en la tierra. Lucas 5, verso 16 dice, pero con frecuencia Él se retiraba a lugares solitarios, con frecuencia, y oraba. Él hablaba con Dios. El Hijo de Dios necesitaba estar cerca de su Padre y le hablaba. Y si Él necesitaba eso, ¿cuánto más nosotros? Y orar viene de tener raíces profundas. Jesús hablaba con Dios porque Él estaba íntimamente conectado con Dios. Y también orar hace crecer raíces profundas en nosotros. Entonces, ¿qué es orar? Gracias a Dios por esa comida, por ese día, esa comida, la cosa que decimos antes de comer. ¿Qué es orar? Nosotros tendemos a pensar que la oración es algo muy formal, algo que uno tiene que hacer con palabras específicas. ¿Por qué? Porque en momentos específicos, principalmente en las iglesias o en los estudios, la persona que tiene más experiencia, la persona que es el pastor o el líder del grupo, dice, ok, vamos a orar y muchas veces usa las mismas frases. En mi juventud en la iglesia, diferentes hombres oraban enfrente
Y ellos compartían muchas de las mismas frases. No es decir que sus oraciones no eran buenas, no es decir que no era de corazón, pero muchas veces decían las mismas cosas, no en el mismo orden, pero las mismas frases, y daba a entender a uno que para orar uno tenía que aprender a hablar así como ellos, de decir las cosas que ellos dicen, de hablar como por rutina, de decir las mismas frases. Por eso nosotros muchas veces que decimos, yo no sé orar. Yo no sé orar, yo no puedo orar como la persona que está enfrente, yo no puedo hacer esa frase, yo no hablo así en mi vida normal, él tampoco habla así en su vida normal. Entonces, ¿cómo oro hasta que yo memorizo como otros oran? ¿Qué es orar? Orar es hablar con nuestro Creador, es hablar con nuestro Creador. No tenemos que planear que vamos a decir cuando hablamos con alguien importante en la vida, cuando hablo con mi amigo, cuando hablo con mi hermano, cuando hablo con mi hijo, cuando hablo con mi esposa, cuando hablo con mis padres. Yo no hago una lista de las cosas que voy a decir antes y no llego y leo esa lista o lo digo de memoria. Yo solo hablo, yo sé cómo hablar con ellos. Orar es hablar con nuestro Creador. Recuerda cómo Jesús empezó la oración, Padre Nuestro, con esa frase, ¿no? Padre Nuestro. Eso significa una conversación entre hijo y padre, entre padre e hijo. Nos demuestra cómo conversar. En Mateo 6, hablando de esa oración, leemos cuando Jesús empezó a enseñar a sus discípulos, a sus seguidores, cómo orar. Y si vamos a hacer la pregunta, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo debemos orar? Vamos a escuchar a Jesús y dejar que Él nos enseñe cómo debemos orar. Eso hacemos hoy para llegar a la parte de la aplicación de nuestro tiempo. En Mateo 6, verso 5 dice, cuando ustedes oren, entonces daba por sentado que hablaríamos con Dios, todos, no solo los enfrente con el micrófono, todos en nuestra vida. Entonces cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. Él está hablando específicamente de personas de su tiempo que hacían esas cosas, que oraban de una forma pública, no para guiar al pueblo, sino para que la gente pensara bien de ellos, para decir, él sí sabe orar, él sí ora bien. Mire, él sí tiene algo con Dios que yo no tengo. Yo no tendría valor de orar como él está orando. Y mire lo que Jesús dice. Se lo hace para ser visto por los hombres. Voy a orar, practiqué una buena oración. Y la próxima vez en el grupo, cuando el líder me dice, ¿podrías dirigir la oración? Yo estoy listo, yo ya tengo mi oración. Y todos van a estar impresionados de mí porque ya sé orar y oro bien. Es orar para que otros nos vean y piensen bien en nosotros. En verdad le digo, dice Jesús, vuelve a texto, que ya han recibido su recompensa. Se está buscando algo con Dios, pero lo hago para que ustedes piensen bien de mí. Ya recibo mi recompensa. Es la aprobación de otras personas. Pero tú, no hagas eso, haz eso. Cuando ores, entra en tu aposento, en privado. Cuando hayas cerrado la puerta, nadie más te va a ver. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, mire, repite la palabra Padre. Eso es para hijos que hablan con su padre. Es una conversación con tu padre. No creo que mis hijos jamás en su vida han pensado en qué me van a decir antes de que me hablen. Tal vez si quieren algo y saben de antemano que yo voy a decir no, tal vez piensen en sus argumentos antes. Pero aparte de eso, nunca piensen en qué me van a decir. Solo vienen y me hablan. Y Él dice, así es con Dios. Ora a tu Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Hay una recompensa, un galardón por orar, por hablar con nuestro Padre. En gran parte es la conexión con Dios. Cuando yo hablo con mi papá, nosotros por ser adultos y vivir nuestra vida y cada quien por su lado, yo he perdido, me fijé la vez pasada, yo he perdido la comunicación con mi papá. Entonces yo empecé a mandarle textos y cuando estamos juntos en reuniones yo busco hablar con él y yo busco la comunicación con mi padre. ¿Y sabe cuál es la recompensa que yo recibo? No me da más herencia. No creo que voy a recibir ninguna herencia. Somos 9.
Somos muchos. Más relación, más cercanía con mi Padre. Yo lo conozco mejor y ya siento más cerca a Él, más que hablo con Él. Es la recompensa que recibimos. Nadie más me tiene que ver, nadie más tiene que pensar, Él tiene algo con Dios. No, es tener algo con Dios. Esa es la recompensa. Verso 7, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Si yo oro y yo digo frases que siempre he dicho toda mi vida, o que otros dicen cuando oran, no significa que es malo. Pero si yo uso la misma frase otra vez y no pienso en lo que estoy diciendo, solo estoy hablando y que le dije, no sé, pero oré y sonó bien y dije amén al final. Piensa en lo que vas a decir. Habla con Él de tu corazón, no solo repitiendo las frases religiosas. Eso sería un argumento en contra de sentir que tienes que aprender a orar como ora el pastor o como los líderes oran o como los que son más maduros oran y hablar como ellos. No, habla de tu corazón a Dios. Por tanto, verso 8, no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Entonces, ¿por qué quiere que le hablemos? ¿Han pensado en eso? Yo voy a Dios y digo, Dios, me siento triste. Yo sé. Estoy con temor de lo que va a pasar, yo sé. Tengo un espejo, veo que me estoy envejeciendo y no sé qué trae futuro, yo sé. Yo necesito ayuda mañana en mi trabajo, yo sé. ¿Por qué le hablamos? Él ya sabe todo antes de que le decimos algo. ¿Por qué crees que Dios quiere que le hablemos si Él ya sabe todo? No es porque le vamos con información nueva, no es porque Él no sabía de nuestras necesidades antes de hablarle, es porque Él quiere que sus hijos estén cerca de Él. A veces yo llamo a mis hijos y me dicen, hey, ¿qué querías? Y yo digo algo, pero la razón verdadera que le llamé, quiero escuchar su voz. No le he hablado en todo el día, solo quiero escuchar su voz. Yo busco excusas, pretextos para escuchar su voz. Le mando un texto, yo quiero la respuesta. ¿Por qué? Quiero escuchar su voz. Así es Dios con nosotros. Él quiere escuchar nuestra voz. Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. No porque Él lo necesita, porque Él sabe que nosotros lo necesitamos a Él. Así debemos hablar con nuestro Padre. Entonces, ¿cuándo debemos orar? ¿Cuándo debemos orar? Ese verso nos llevaría a buscar momentos fijos. Que en ese tiempo de día yo tengo tiempo con Dios. Yo me aparto, cierro la puerta, me pongo de rodillas, hablo con Dios. Y eso debemos hacer. Porque así dijo Jesús que hiciéramos. Tal vez al principio del día o al final del día, tener tiempo de que siempre oro. Y también lo combinamos con lo que dijo Pablo en Tesalonicenses, oren sin cesar. Debo tener tiempos formales en mi día en que yo oro y después que me levante y abro la puerta y sigo con mi día, debo estar en mi mente conversando con Dios como si yo estuviera mandando textos a mi esposa todo el día en comunicación constante con ella. Así debemos hablar con Dios siempre, conversaciones no programadas y planeadas y tiempos planeados y fijos y formales. Y cuando oramos, terminamos con eso. Mateo 6, verso 9. Seguimos con la misma lectura. Porque Jesús nos dice cómo orar. Y Él dice el Padre Nuestro. Una oración que pocas veces la decimos en las iglesias evangélicas. Lastimosamente. Porque nuestro Señor nos dijo, oren ustedes de esa manera. Y antes de leerlo, no creo que cuando Él dice oren de esa manera, está diciendo, tienes que decir esas palabras, palabra por palabra, y solo esas palabras, aunque yo todos los días digo esa oración múltiples veces al día en mis oraciones a Dios, palabra por palabra. Es muy significativo para mí en mi tiempo con Dios. Pero también es como un patrón, oren de esa manera. Esas son la clase de cosas de las cuales deben componer sus oraciones. Deben hablar a Dios de esa manera. Entonces, como dice, Padre nuestro, Padre, cuando hablamos, la conversación, comunicación entre nosotros y nuestro Padre, más si uno está en Cristo. Si uno no está en Cristo, está de fuera, hablando con su Creador, pero en Cristo es hijo amado.
Padre nuestro que está en los cielos, y recordamos, Él ve todo. No estamos hablando a nuestro Padre que está aquí, que ve poco, a Dios que ve todo, que puede todo, todopoderoso. Santificado sea tu nombre. La oración, y eso va a ser un tema constante en esa oración, en ese modelo de oración. La oración es mucho más que solo decir: Dios, tengo esas necesidades, y leerle la lista de las cosas que queremos que haga. Santificado sea tu nombre. Una oración debe llevar alabanza. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Estoy viendo el sol a cortinas, no lo estoy viendo, pero en la mañana puedo imaginar que estoy orando por la ventana, veo el sol, estoy viendo el sol, estoy viendo tu poder, tu grandeza. Tú eres santo, tú eres grande. Alabar a Dios. La oración también debe tener una petición por el reino de Dios, más que mis peticiones, que tiene que ver con mi reino, mi vida, lo que yo estoy construyendo. Ayúdame en el trabajo, una buena petición. Dame un nuevo carro porque necesito transporte, buena petición. Ayúdame con X cosa, está bien. Pero ese es mi reino. Y antes de eso, cuando hablamos con Dios, venga tu reino al corazón de la persona que me rodean. A esa persona específicamente te pido, Dios, que tú entres con tu reino en él, en mi familia, que tu reino y tu paz y tu gozo y tu espíritu llenen nuestras vidas. Eso es lo que debemos pedir, la petición más grande. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Muchas veces cuando oramos, ¿cómo hacemos? Otra vez con la lista. Decimos: esos son mis problemas y esas son las soluciones. Haz mi voluntad, por favor. Yo ya sé lo que debe pasar, hazlo y rapidito. Y Él dice: hágase tu voluntad. Recordamos cuando oramos, tú eres soberano. Esa debe ser una palabra que llene nuestras oraciones. Tú eres soberano. Haz tu voluntad, no la mía. Como Jesús en el jardín de Getsemaní, en el verso 11. Ahora sí, peticiones cotidianas. No es de no pedir lo que necesitamos. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Necesito gasolina, necesito comida, necesito pagar la renta, necesito ropa, tengo mis necesidades, pero cuidado con solo pedir por avaricia. El pan de cada día es como en maná. Todos los días ellos salían a agarrar lo que necesitaban para este día. Dios provee, y en vez de pedir que Él haga nuestra vida cómoda y próspera y que no necesitemos depender de Él, no, dame hoy lo que yo necesito y lo demás extra. Perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, otra palabra, ¿va? Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, a los que nos ofenden. Dos cosas va ahí. Una es una petición, pero en Cristo es una realidad. Y la otra es una profesión, que más bien es algo que nos recuerde que así debe de ser. La primera: perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas. En Cristo nosotros podemos decir que: perdóname y gracias por el perdón que he recibido. Gracias por el perdón, ese pecado que cometí ayer, esa palabra que dije anoche, que yo sentí esa emoción que no te daba gloria. Yo traté a mi familia de una forma que no mostró tu carácter. Perdóname y gracias por haberme perdonado, porque en Cristo estoy perdonado. Agradecemos por el perdón que tenemos. Y como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, Él lo dice como si lo hubiéramos hecho. Y nosotros sabemos que muchas veces no lo hemos hecho. Y orar eso nos recuerda que yo tengo que perdonar a mi hermano. Lo que Él dice después de ese texto, lo que no vamos a leer hoy, y si no perdono a mi hermano, mi Padre no me va a perdonar. Entonces Él me recuerda: tú me has perdonado todas mis ofensas. ¿Cómo no voy a perdonar a mi hermano sus ofensas contra mí? Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Guía mi vida. Cuando yo oro esa frase, muchas veces es: dame guía, aleja de mí las tentaciones, cierra mi corazón a los deseos engañosos que me va a hundir en tentación y en pecado. Hazme ser como Jesús, dame nuevos deseos, renuévame, guárdame de personas y situaciones en que yo caería en tentación, líbrame del mal, guía mi vida, no me dejes desviarme de ti. ¿Ves? No son las mismas palabras que Jesús dijo, pero orar así es orar lo que Él está diciendo.
Y después termina con esa proclamación de adoración, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. La oración de Jesús, el modelo, empieza y termina con alabanza. Y una buena oración por nosotros podría ser solo eso, solo hablar de la grandeza de Dios sin pedir nada. ¿Por qué? Porque nuestro Padre sabe lo que necesitamos antes de pedir. Entonces yo puedo ir a Él y solo decirle lo grande y lo bueno que es. Ora. Esa oración, cuando oren de esa manera. Es algo que podemos orar palabra por palabra, usarlo como modelo. Por lo menos nos enseña los elementos de la oración. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si vamos a hacer lo que Jesús modeló en su vida, cuando Él hablaba con Dios, lo que nos dijo que hiciéramos, debemos orar más, debemos hablar con Dios más. De la misma forma que la semana pasada dijimos, debemos leer la Biblia más. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿qué harás en esta semana para orar más? Piénselo. ¿Qué vas a hacer para orar más? Para orar sin cesar, para tener momentos en que tú hables con Dios. Y que al llegar a la próxima semana, que todos podamos decir, no oré constantemente sin cesar, pero oré más que la semana antes. Estoy hablando con Dios más. Por hacerlo, nuestras raíces crecerán en el Señor. Ahora, terminamos por recordar a Cristo. Porque todo eso de hablar, de orar, de hablar con Dios, es tener acceso a ser supremo del universo, de entrar en su presencia y hablar con Él. ¿Y quién no cree que eso es el privilegio más grande que hay en el mundo? ¿Y cómo podemos tener la confianza de decir, yo voy a hablar y Dios me va a escuchar? Es por Cristo. Ya sabemos, recordámoslo, Hebreos 4, verso 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, ese Jesús, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, ese es el verso. Medite en eso. Ahora, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es por Jesús que podemos entrar. Lo que Él hizo en su venida, en la cruz, en la resurrección, es por Él que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza y hablar a Dios y decir, Padre mío. Y si no eres cristiano todavía, si estás escuchando eso y nunca has tomado tu decisión de entrar en Jesús, qué invitación más grande que eso, que tú puedes tener acceso al Rey del universo. Tú puedes llamarlo Padre. Cuando te entregas a Jesús por arrepentirte, bautizarte, tendrás perdón, tendrás paz con Dios y podrás llamarlo Padre mío. Podrás acercarte en oración, no solo como su creación, sino como su Hijo amado. Y para lo que hemos tomado esa decisión, ese es nuestro momento para agradecer que tenemos ese acceso a Dios. Cuando tomamos comunión hoy, cuando tomamos el pan y el jugo, recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús. En nuestro corazón vamos a agradecer que podemos llamar a Dios Padre por lo que hizo su Hijo en la cruz y que tenemos perdón y que podemos hablarle en cualquier momento y Él nos escucha. Dios Padre, gracias por tu bondad con nosotros. Gracias por Jesús. Gracias que en Él tenemos ese acceso increíble a ti. Y que tú eres nuestro Padre y nos amas. En su nombre oramos. Amén.